A ver, dime qué opinas acerca del matrimonio entre las personas heterosexuales. Bueno, que tienen su gusto. Bueno, eso es una cosa normal ya. Una cosa normal ya. Para mí es una cosa normal. Es algo normal ya desde la era de Cristo. Ni sabría qué decirte. Hay menores de edad que usan esta aplicación y lo pueden citar en algún parque y puede ser peligroso porque lo pueden violar. No, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con un hombre y una mujer. Ya saltó el primer pecadito. Está extraño. Como que te extraño, dime qué opinas, dame tu opinión. Ustedes se merecen todo y merecen apoyo. Cada uno con lo que de planca. Fíjate qué ignorancia de madre de pegarle candela. Eso yo lo escuché. El 25 de septiembre del año 2022 fue aprobado en Cuba el Código de la Familia, el cual suplantó al que estaba vigente hasta la fecha desde el año 1975. Uno de los objetivos principales de este código era dar prioridad a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Sin embargo, este sigue siendo un tema de mucha polémica en el día de hoy. Muchos youtubers cubanos ya han hablado sobre este tema. Aún así, hoy me parece muy importante recalcarlo desde aquí, desde el oriente del país. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo está el nivel de cultura y de homofobia desde Las Tunas, Cuba. Hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Henrito para Todos. Como ya les decía, vamos a estar hablando sobre la comunidad LGBT. Es por eso que ha llegado hasta aquí en Las Tunas un creador de contenido e instagramer muy conocido, Tito de Cuba, en sus redes sociales, quien está bastante empapado sobre este tema, ya que lo ha vivido en carne propia. Sin más demora, les presento a mi invitado. Aquí lo tenemos por acá. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos súper bien. Me está robando la frase, familia. Ya tú sabes que vamos a estar hablando de un tema bastante delicadito. ¿Te sientes ready para eso? Sí, estoy súper. Hoy solamente no vamos a estar hablando con Tito de Cuba, también vamos a darle la prioridad a la voz del pueblo, así que si ustedes quieren saber qué opinan las personas, no se pueden ir. Bueno, Tito, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y llegar hasta aquí, hasta la familia de Henrito para Todos. Gracias, Henrito, a ti por haberme invitado. Soy una persona que pertenezco a la comunidad y sé mucho del tema porque lo he vivido en carne propia. A veces no es común ver a jóvenes que ya a los 18 años pues ya deciden salir a aceptarse como son. Quisiera preguntarte cuándo fue el momento exacto en el que decidiste romper esa barrera y salir al mundo. El 23 de abril de este 2023 estaba en una relación a escondida. Llega el momento que ya yo como que me estaba enamorando de esa persona. Decidí contarle a una prima sobre mi orientación sexual. Esa prima como que se encargó de contárselo a mi familia. Mis padres al principio me decían, yo te voy a apoyar, tú eres mi hijo, pero como que al tiempo como que no me sentí así, como que no me sentí apoyado por mi familia. Como creador de contenido, que en este caso en Instagram te dedicas en su mayoría a lo que son los videos de humor, podemos ver en muchos de esos videos que interpretas lo que podemos considerar un personaje femenino, ¿no? Porque a veces te vistes, que si la peluca, etcétera. En este caso, ¿tus seguidores han sabido aceptarte en ese aspecto o has tenido comentarios negativos? Hubo muchas personas que me criticaban porque me disfrazaba de mujer para hacer los videos, ¿entiendes? Se ve feo que te pongan en un comentario ciertas palabras vulgares. Ya después como que las personas me empezaron a aceptar, ¿entiendes? Mis seguidores me empezaron a aceptar, hasta ahora todo ha fluido súper bien. Algo que existe mucho es el bullying en la escuela. Entonces, siendo tan joven y haber salido del armario tan joven, ¿has vivido el bullying en primera persona? Sí, sí. El gay es una persona que siempre se va a notar, en que van a venir a atacarlo. No porque tú hablas flojito, porque tú haces ciertas señas con la mano, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Y siempre le van a hacer bullying. El bullying se vive desde el círculo, desde la primaria, en la secundaria, en el pre. En mi caso no, en mi caso yo lo viví en lo que fue la primaria y la secundaria. Por muchos compañeros que me gritaban en la escuela, en la calle, no, porque tú eres un... Fue algo que sufrí mucho, ¿entiendes? En el caso de los profesores, ¿has sentido el apoyo de ellos? Para nada, para nada. No sentí el apoyo de ningún profesor para nada. ¿Tú consideras que una persona, en este caso homosexual, se construye en el camino o nace siendo homosexual? Hay quien dice de que se construye en el camino. En mi opinión no es así. En la opinión del que es gay tampoco es así. Se lo podemos preguntar a cualquier persona que sea de la comunidad LGBT. El gay nace gay. Desde que tú naces, tú lo sientes así. Desde que tú naces ya tú sientes que tú lo eres. Como bien sabemos, el año pasado fue aprobado el Código de la Familia. ¿Cómo te sentiste en ese momento al ver que pues iban a tener más derechos en varios aspectos?
yo no me siento identificado con el código de la familia. Yo simplemente salí del closet porque ya era algo que lo necesitaba, era algo que ya no quería ocultar. ¿No ha sentido que realmente ha sido un respaldo para ustedes? No, para nada. En pocos minutos seguimos hablando con Tito de Cuba para conocer un poco más de sus vivencias, pero mientras vamos a escuchar un poco sobre la opinión de la voz del pueblo. Tito, cuéntame, ¿cuántas entrevistas crees que consigamos? No muchas. Vamos a ver qué pasa. ¿Le podemos hacer una pequeña pregunta para nuestro canal de YouTube, si no es molesto? Gracias, mi amor. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta para nuestro canal de YouTube? ¿No? Bueno, ¿qué opinas acerca del matrimonio entre las personas heterosexuales? Ay, no. No que sí o que no, que no. ¿Le podemos hacer una pequeña pregunta para nuestro canal de YouTube, súper rápido? Bueno, gracias, familia, se nos está haciendo un poquito difícil esto. A ver, dime qué opinas acerca del matrimonio entre las personas heterosexuales. Bueno, que tienen su gusto. Que tienen su gusto. Bueno, eso es una cosa normal ya. Una cosa normal ya. Ya. Ok, bueno, gracias. Cuidado al meter. Los matrimonios entre heterosexuales, entonces ya es algo normal ya desde la era de Cristo. Miren, vamos a seguir al grano y ya vamos a preguntar qué opinan acerca del matrimonio entre homosexuales, porque entre heterosexuales las personas se confunden mucho. Mira, les puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. ¿Qué opinas acerca del matrimonio entre homosexuales? Ay, mi amor, yo los viejos en la casa. Mira, eso no es normal. Para mí es una cosa normal y deben estar reconocidos, tienen que ser aceptados. Bueno, yo no tengo nada en contra de eso. ¿Y qué opinas acerca de que puedan adoptar y crear familias? Bueno, no sé decirte. Bueno, está bien, muchas gracias. Hay un tema que también da mucho de qué hablar y es una aplicación llamada Romeo. Vamos a hablar de qué trata la aplicación, que eso es algo muy importante. La usa mayormente la comunidad LGBT. Es como un GPS. Ahora yo llego aquí a Las Tunas y yo pongo la aplicación y me salen todas las personas de la comunidad que me quedan cerca. Es decir, me sale su foto y me sale a cuántos metros queda de mí. Siendo realista, ¿tú crees que esto es algo quizás positivo o crees que puede ser, vamos a decir, peligroso en algún cierto aspecto? Es algo positivo para personas mayores de edad, pero lo veo negativo por la parte de que hay menores de edad que usan esta aplicación y lo pueden coger y lo pueden citar en algún parque y puede ser peligroso porque lo pueden violar y pueden abusar de ello. Niña, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta súper rápido para mi canal de YouTube? Dime qué opinas acerca del matrimonio entre las personas homosexuales. A ellos hacen lo que quieran con su vida. Yo no me tengo que meter en nada de eso. Para mí no es nada malo. Todo el mundo puede estar con quien quiera, igual que el matrimonio que es de diferentes igual personas. Yo opino que no es nada del otro mundo. Todo el mundo merece estar con quien quiera. ¿Y qué tú crees acerca de que puedan adoptar, crear familias? Me parece bien. Ya es un poco difícil ya cuando le vayan a contar a sus niños, pero se supone que según la crianza es como, ¿sabes? Como lo van a entender. Algo rapidito que quisiera decirle a las personas homosexuales o de la comunidad LGBT que quizás todavía no se han atrevido a salir al mundo. Les quiero decir que salgan, que hay personas que no las van a entender, pero que ustedes se merecen todo y merecen apoyo. Mi vida, ¿te puedo hacer una pequeña pregunta súper rápido para mi canal de YouTube? Apurado ya. Mi amor, venimos al policlínico, ya se sienten mal. Ah, está bien, bueno, que se mejore. ¿Qué opinas acerca del matrimonio entre las personas homosexuales? Ni sabría qué decirte. Pero, ¿crees que deben ser aceptados o no? Que no sé. Bueno, hay que aceptarlo. Ya no hay esa discriminación ni ese rechazo con las personas que contraen matrimonio del mismo sexo. ¿Y usted cree que deberían tener el derecho de poder adoptar y crear familias? También, si muchos homosexuales son tan humanos como el más humano. Así mismo. Bueno, muchas gracias. Es algo normal, cada uno con lo que le plazca. Está bien, gracias, mi amor. Bueno, mi corazón, ¿te puedo hacer una pregunta para el canal de YouTube? Mi tía, ¿le puedo hacer una pregunta para el canal de YouTube? Ya, ok. ¿Cuál es el tema? ¿Qué opina acerca del matrimonio entre gays? Yo no lo practico, pero las personas tienen su decisión. Está extraño.
Como que te extraño. Dime, ¿qué opinas? Dame tu opinión desde tu corazón, ¿qué tú sientas? Yo no soy gay ni nada de eso, pero pienso que esa gente, aunque sea, o sea, cada cual está con quien quiera, pero que no anden como andan, por ejemplo, por la calle, exhibiendo y todo eso, porque de cierta manera los niños están viendo todas esas cosas y los niños no saben, y los niños aprenden sobre lo que ven. Y es una cosa que tiene que venir sobre la base de lo que ellos quieran hacer. Las personas tienen su decisión. Si ellos estiman que así es como satisfacen sus necesidades y así es como ellos quieren vivir, que se dé. ¿Y cree usted que la sociedad debe aceptarlo? Claro que sí. Son personas igual que otra cualquiera. Tienen sus valores, tienen sus sentimientos. No son diferentes. Son personas igual que las demás. Pero bueno, esa es su inclinación y hay que respetarla. Los cristianos solamente, la mayoría, no vamos a generalizar, la mayoría se iban por eso, porque por el matrimonio que se permitía entre personas del mismo sexo. Hay otros incisos, hay otros aspectos que el Código de la Familia nos beneficia. Por ejemplo, a nosotros los que somos adultos ya, pero ¿por qué me voy a inclinar en eso? Si esa es su decisión, hay que respetarla. Y con todo y esa triunfó el Código de la Familia. ¿Me entienden? Entonces todo el mundo no. Digo, venga acá. ¿Y usted por qué está en contra de eso? Porque si usted tiene una familia que está ahí dentro de ese grupo, de ese género, usted la va a repudiar. No, eso es una cosa normal. Eso era antes, que se constituía una enfermedad, pero ya eso no es enfermedad. Y hay que respetar a las personas. Ahí cuando viene el día 17, el día de la homofobia, oír los testimonios de las personas, hasta personas mayores. Fíjate qué ignorancia de madre de pegarle candela, eso yo lo escuché, de pegarle candela a donde estaba el hijo porque el hijo dijo que era gay. Fíjate, puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. ¿Qué opinas acerca del matrimonio entre las personas gays? Ay, no. Mi vida, te puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. No. Bueno, gracias. ¿Qué opina usted acerca del matrimonio entre las personas homosexuales? Bueno, cada cual tiene su gusto y yo no tengo nada en contra. ¿Y usted, señora? Igual, no tengo nada en contra, mi amor. ¿Y normal? No hay ningún problema con eso. ¿Y usted? Igual también, no hay problema. ¿Creen que deberían tener el derecho de adoptar y crear familias? Eso está en decisiones de la pareja. Sí, claro. Sí, mientras tengan el respeto necesario que se le tiene que dar a los niños. Está bien interesante escuchar las diferentes opiniones que tienen las personas para dar sobre este tema. Pero antes de escuchar una opinión que les dejará la piel helada, vamos a hacer la última pregunta a nuestro invitado Tito y quiero preguntarte, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes que aún no se han atrevido a aceptarse tal y como son? Bueno, un mensaje que me gustaría que le llegara a los jóvenes es que el closet está hecho para guardar la ropa, no para guardar las personas. Es un camino que es muy difícil contarle, ¿entiendes? Porque yo pasé por eso. Es muy difícil decirle a tu familia sobre tu orientación sexual, pero a la vez es el camino más fácil. Es difícil, pero a la vez es el más fácil porque te vas a sentir orgulloso de quién eres, ¿entiendes? Y vas a sentir ese amor propio que no te dieron quizás tu familia. Lo vas a sentir por ti mismo, ¿entiendes? Te vas a querer más y vas a tener más libertad en tu vida, ¿entiendes? Así es. Mi vida, buenos días. ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Súper rápido. No. Es súper fácil. Bueno, gracias. Mi vida, buenos días. ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube si no es molestia? Ay, no. Bueno, gracias. Gracias, no. Una pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. Bueno, gracias. Buenas. Mi vida, les puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube, súper rápido. ¿Qué opina acerca del matrimonio entre las personas homosexuales? Ay, no, que me da pena. A ver, ¿y tú, mi vida? También. Lo que tú creas. Nada, yo pienso que son personas iguales que nosotros también y que tienen derecho a disfrutar de sus necesidades y de lo que ellos quieran hacer. ¿Crees que deberían tener el derecho también de adoptar y crear familias? No lo sé, tú dime. Es que es una pregunta muy fuerte, ¿sabes? Y que hay que analizar bien. Pero eso se respeta, por lo menos yo lo respeto. Exactamente, yo lo respeto independientemente de que uno no está acostumbrado a vivir esos temas, yo los respeto y son personas iguales que nosotros que pudieran tener el derecho también. Ya sabes, muchas gracias, mi vida. Llega el momento que sé que muchos han estado esperando y entre tanta variedad de opiniones era un poco extraño no chocar con un poco de homofobia.
pregunta. ¿Te puedo hacer una pequeña pregunta para mi canal de YouTube? Estamos viendo qué opinan las personas. ¿Qué opinas acerca del matrimonio gay entre personas homosexuales? Ay, no, sí, eso. No. Diga lo que usted piensa. No. ¿Pero que está de acuerdo o que no está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con un hombre y una mujer. Ah, ya. Gracias, mi vida. ¿Qué tú decías? A mí me extrañaba que, ¿sabes? Que no vieron que es una persona que saltara. Decía Tito, ya saltó la primera. Ya saltó el primer pecadito. Aquí indiscutiblemente el mérito se lo lleva a Tito de Cuba, que fue el que más diálogo nos dio, porque si nos llamamos por la opinión de las personas, bueno, el que no sabe ni siquiera lo que es un matrimonio heterosexual, hasta el que dice que un hombre y una mujer, y algunos que dieron algunas opiniones bastante acertadas. Tito, dime cómo te sentiste en esta collaboration en las Tuna City. Bueno, me sentí súper bien. Hubo algunas opiniones que fueron desagradables, como la última opinión de la muchacha, que fue algo desagradable ver que todavía existen personas homofóbicas. ¿Entiende? Pero también ver la aceptación de muchas personas que dijeron que sí aceptaban, algunas con hipocresía porque se notó, pero otras personas que lo dijeron de corazón, ¿entiende? Bueno, Tito, espero que pronto vuelvas por acá por las Tunas, hagamos más colaboraciones. Voy a dejar en la descripción todas sus redes para que vayan a apoyarlo. Y familia, recuerden, si ya hasta aquí no olvides dar like, activar la campanita, suscribirte y siempre dejar un comentario positivo o crítica constructiva. Nosotros nos vemos próximamente en un nuevo video for my YouTube channel, Henrito para todos.